las 2 de la tarde con 33 minutos y continuamos con nuestro programa, con nuestra lupa de hoy, que es miércoles 2 de marzo, pero que tiene un aire de lunes, de inicio de semana, de mucha información y de conocer nuevos personajes, como el personaje que tenemos hoy en nuestra segunda parte del programa. Hoy vamos a conversar con un sociólogo y escritor ecuatoriano, Carlos Arcos Cabrera. Él es nacido en Quito en 1951, pero vive en Bahía de Caracas. Él es uno de los grandes escritores ecuatorianos contemporáneos. Ha ganado en 2 ocasiones el premio Joaquín Gallegos Lara. Es miembro de la Academia Ecuatoriana de la Lengua, autor de novelas como Un asunto de familia, Vientos de agosto, Memorias de Andrés Chiliquinga, entre otras más, y acaba de publicar Un día cualquiera, una trama histórica de la cual vamos a referirnos hoy. Bienvenido, Carlos, qué gusto que esté aquí con nosotros en nuestro programa. Buenas tardes, Clara María. Muy contento de poder charlar sobre esta reciente novela mía. Muy bien, Carlos, cuénteme ¿qué es lo que usted... ¿qué es lo que hace que usted se decida por una historia u otra? Antes de que conozcamos exactamente de qué se trata Un día cualquiera, de la cual yo ya tengo información. Bueno, depende en realidad. A veces es una idea que me vino en algún momento, que tomé nota y luego la desarrollé. En otras circunstancias algo que me ha impactado y que no lo puedo olvidar y que finalmente también se convierte en una historia, ¿no? Por ejemplo, el caso del Invitado, que es una novela que transcurre en Perú. Siempre me llamó la atención siempre me gustó Perú como país y como problemática y como literatura. Entonces, de pronto, con el tema de la violencia que azotó a Perú en los años 90, se me ocurrió, por ejemplo, armar una historia, ¿ya? Que es la historia del Invitado, ¿no? Entonces, depende mucho, depende a veces un sueño, a veces una intuición de que eso puede ser interesante. Entonces, yo diría que cada novela tiene su propia historia, su propio punto de partida. Se podría decir que tal vez en el paso del tiempo depende un poco de sus propias inquietudes y visión de la realidad, porque ahora usted involucra realidad con ficción y crea su propia narrativa basada en estos personajes que ha creado, pero también en estas como inquietudes que usted tiene de la realidad que ve. Sí, bueno, en realidad, bueno, hay una realidad que de todas maneras afecta, impacta, obsesiona o simplemente, llama la atención. Ahora, esa realidad en el contexto de la creación literaria se convierte en una realidad de ficción. No es, difícilmente uno diría, no, esta es la realidad, esta mesa, no, esta mesa en realidad es un objeto que pasa a ser parte de la ficción, y por ahí en esta mesa, se dieron conversaciones importantes, interesantes o sospechosas desde algún punto de vista. Entonces, lo cierto es que sí, la realidad se presente con la fuerza que tiene toda realidad, pero precisamente la ficción permite que esa realidad sea recreada en una dimensión totalmente distinta. Es la maravilla de la literatura y de la ficción. Correcto. Es el caso de Un día cualquiera, ¿no? Que no es en una fecha contemporánea ni con personajes reales actuales. Cuéntenos un poco de esta última obra suya. Queremos que los oyentes entren en ella y se conecten un poco con la historia y con los personajes que usted ha creado. Ok, primero, no me gusta la palabra última, porque sí me gustaría escribir una nueva novela, entonces digamos que es la más reciente de las novelas. Muy bien. Es una historia, yo diría que se inicia en un momento muy especial de la España del siglo XVI, ¿ya? Las Indias han sido descubiertas por Colón en 1492, pero simultáneamente con eso también se ha desatado una persecución muy violenta a los judíos conversos, ¿ya?
para escapar de la expulsión de los judíos, que es en marzo del mismo año del descubrimiento, en el año 1492, los judíos optan por convertirse, por hacerse católicos, ¿ya? Y eso, en realidad, la Inquisición, el Santo Oficio, desata una persecución terrible, dramática, ¿ya? Y bueno, esta persecución afecta a una familia de judíos conversos que viven en Sevilla, y la historia arranca de ese hecho, ¿no? De la experiencia que tiene uno de los personajes, Francisco de Arcos, que su padre le lleva a ver cómo se quema en la hoguera a un converso, ¿no? Entonces, una historia dramática para él, una experiencia dramática que le lleva finalmente a tratar de buscar una nueva vida. Es un muchacho joven, porque la novela en realidad son jóvenes que están tratando de hacer una vida distinta, no amenazados por este poder enorme que era el poder del Santo Oficio. Entonces, Francisco de Arcos, finalmente, a través de una serie de eventos que él vive, finalmente no se embarca, en el fondo escapa a las Indias, ¿ya? Escapa a las Indias, no era una cosa que me voy a las Indias, a la conquista, no, o sea, si se quedaban ahí probablemente terminaban en la hoguera, ¿ya? Así es que ahí está esta ruptura con su realidad, con su familia. Es un muchacho de 17 años que emprende un escape que va a ser después de una aventura, ¿no? Entonces, bueno, llega a las Indias y aquí se encuentra con un mundo fascinante, a la vez incomprensible, ¿ya? A veces lo incomprensible es fascinante, ¿ya? Y bueno, y también muy conflictivo, muy contradictorio, en el cual sus propios valores o sus propias creencias van a ser puestas totalmente en duda, ¿no? Entonces, la novela arranca en esa perspectiva. Puede ser leída como una novela de aventura, ¿ya? Sí, pero creo que es más allá. Puede ser leída como una novela histórica, pero en el fondo es, yo diría, contrahistórica, porque realmente lo que plantea literariamente la novela es una visión muy sui generis de ese proceso tan conocido que es la conquista, y tanto de la parte de los castellanos como parte del mundo indígena, ¿ya? Luego, en esa aventura, años después, se juntará su hermano Diego de Arcos, ¿no? Así es que ese es el arranque, el inicio. Francisco vive momentos extraordinarios, como ser parte del grupo que con Cortés y con Doña Marina ven por primera vez Tenochtitlan, una ciudad extraordinaria, ¿sí? Eso es básicamente, digamos, el arranque de esta historia, Clara María. Ahora, se funde mucho la realidad con la ficción, ¿no? ¿Cuáles fueron sus insumos? Evidentemente su profesión ayuda mucho, ¿no? Desde ser un sociólogo, seguramente tiene muchos estudios e intereses personales por la historia, pero hay una inspiración que es la vida, lo que sucedió, los hechos históricos. Y luego viene su imaginación a crear estos personajes en donde usted supuestamente cree que ellos vivieron, que ellos sentían esto, que ellos vivían de esta manera. Entonces se funde esto. Cuéntenos un poco sobre ese proceso. Sí, bueno, en realidad digamos un primer tópico que siempre me ha procurado una atención. En realidad, hacer sociología, hacer literatura son dos realidades radicalmente distintas. La sociología trata de hacer una demostración plausible o una explicación plausible de un problema, qué sé yo, pongamos, la violencia contra la mujer. Entonces, que si un sociólogo va a decir, bueno, porque ahí esa es la pregunta, digamos, ¿por qué la violencia? Y puede encontrar explicaciones y estar de acuerdo, debatir y demás. Pero incluso eso marca totalmente el lenguaje. Y la otra es el lenguaje de la ficción. El lenguaje de la ficción tiene que probar nada. La novela no prueba nada. No prueba si unos son buenos o malos, simplemente narra una historia. Cuán creíble es esa historia depende de la calidad de la obra y de cuánto el lector o la lectora se empate con esa historia. Entonces son dos ópticas muy distintas, a tal punto que cuando me nombraron
miembro correspondiente de la Academia Ecuatoriana de la Lengua, yo preparé una ponencia que se llama Entre Líneas, que era esta contradicción, esta tensión entre el lenguaje y el pensamiento desde la sociología y el lenguaje y la creación desde la literatura. Entonces yo los viví a lo largo, digamos, de cuando ya me decanté por la literatura, como una tensión sumamente fuerte, ¿no? La ponencia se llama Entre Líneas, ¿no? Ese es digamos, el primer tópico que para responder a su pregunta. Y la segunda, si me recuerdas. La segunda tenía que ver con ese proceso en que se funden la ficción y estos datos históricos para el lector, pero creo que ya un poco me lo contestó. Sin embargo, lo noto inspirado, por favor, lo escucho. Bueno, me está inspirando la conversación esta. Mire, claro, la historia se da, digamos, la novela se da en un contexto histórico. Efectivamente, qué sé yo, Colón llegó en 1492. Cortés lideró la tercera gran expedición a México, que va a terminar en Tenochtitlan y luego de la Noche Triste, qué sé yo, en la reconquista de Tenochtitlan. Bueno, son hechos históricos, pero para mí esos hechos históricos son como unas referencias temporales. Y lo que realmente me interesa, y es lo que creo que es el gran valor de esta novela, es la construcción de las subjetividades frente a esos hechos. O sea, le digo, este joven judío converso que llega y se encuentra con un mundo incomprensible. ¿Qué pensaba? ¿Qué sentía? ¿Cómo actuaba? ¿Ya? Es un muchacho que tiene que aprender a matar para defenderse, porque hay guerra. Entonces, la pregunta que me hago es, ¿cómo reacciona un muchacho de 17 años a esa realidad? Y claro, eso ya implica entrar en la ficción, en la fantasía, en tratar de construir, en el fondo, construir una subjetividad, ¿sí? Es la subjetividad de Francisco, pero no solo de él, hay otro personaje que a mí me encanta, que se llama Salvatierra, que es un personaje que pone mucho en duda las convicciones o los grandes discursos sobre la religión misma. Entonces, claro, el momento en que esos personajes comienzan a hablar por sí mismos, el momento en que esos personajes comienzan a pensar, a sentir y a actuar, en el contexto de un hecho histórico, creo que la ficción cobra toda una dimensión importante. Y claro, ahí viene el reto. ¿Cautivará eso al lector, a la lectora? ¿Se empatará con la novela? Y bueno, al menos los comentarios que tiene hasta ahora han sido altamente positivos, ¿ya? Altamente positivos, porque realmente la novela atrapa, ¿sí? Estamos conversando con Carlos Arcos Cabrera. Él es autor de Un día cualquiera, novela de la cual estamos conversando hoy en nuestro programa La Lupa. ¿Está muy pendiente de todas formas usted de cuál es la reacción de sus lectores, o simplemente dice, yo ya hice mi parte, disfruté la escritura, cada lector que haga su trabajo? Sí, bueno, en realidad, digamos, hay una tensión importante cuando concluye una novela. En realidad hay un proceso de quiebre muy fuerte. Creo que Marguerite Yourcenar decía que los personajes de la novela son los seres más ingratos. No sé si Marguerite Duras o Marguerite Yourcenar, creo que es Duras. Decía que no hay personaje más ingrato que el de una novela, porque cuando se van, no vuelven más, ¿sí? Y lo cierto es que uno ha vivido con esos personajes años enteros, ¿sí? Solo este año en que Editorial Planeta Planeta Colombia aceptó el manuscrito y lo publicó, una edición además muy, muy linda, muy, muy bonita, muy cuidada. Ya en ese momento uno, yo personalmente comienzo a pensar, ¿quién escribió en el fondo el libro? Bueno, ahí dice Carlos Arcos Cabrera, efectivamente soy el autor, pero hay un proceso como primero de vacío. Los personajes se van, son muy ingratos, no es que uno los vuelve a soñar, le dejan de hablar porque ya comienzan a hablar con los lectores. Así es que hay una
hay un proceso de vacío posterior a la novela, ¿sí? Y que cuesta asumirlo y vivirlo y demás, pero es parte, creo que también de la experiencia literaria, ¿no? Para mí ha sido muy importante eso, ¿no? Y claro, luego viene, pero las expectativas, pero son expectativas ya distintas. Y yo sé que el libro ya no es mío, el libro es del lector. Y cómo se relaciona con el lector o la lectora con el libro, y es un tema que prácticamente a mí no me compete. Todo lo que yo podía decir está dicho. No puedo hacer nada, no puedo añadir una coma al libro. Y está. No puedo añadir una explicación adicional. Oye, no, es que el personaje debía haber... No, y está. Si el personaje falló, si es un personaje interesante, si hay una frase maravillosa, está ahí. Si hay una frase que no convence, bueno, y está ahí. Entonces también hay un proceso de una profunda ruptura con este objeto llamado libro. Cuando dicen no es como un hijo tuyo, no es hijo, el hijo está ahí y le dice probablemente papá o mamá, lo que sea. Pero el libro no, el libro se va definitivamente de la vida del escritor. Ya tiene su propia vida. Bueno, ahora entonces nos queda a nosotros como lectores darle propia vida a esa historia y a esos personajes. Carlos, ha sido un gusto enorme conversar con usted. Yo me quedo en deuda para hacerle preguntas con respecto a cómo es ser miembro de la Academia Ecuatoriana de la Lengua, así que yo le voy a invitar a otra conversación en el programa para que hablemos sobre ese otro aspecto, si le parece. Estupendo, Clara María, estoy a su disposición, a sus órdenes, y gracias por su tiempo y por la entrevista. Muchísimas gracias. Entonces están todos invitados a conocer Un día cualquiera de Carlos Arcos Cabrera. Una última pregunta, ¿dónde se encuentra el libro? ¿Dónde lo podemos adquirir? En todas las bibliotecas, en todas las librerías, desde Editorial Planeta, está en Mr. Books, está en Librería Española, incluso en Mr. Books pueden pedirlo por internet, así es que no, está en todas las perchas de librerías, así es que...